muchísimas gracias por todo lo que nos enseñas en tu palabra cada día que cada uno te buscamos, después en cada mensaje, lo que compartimos con los creyentes y lo que en sí, de manera general, tú has preparado a través de la vida para hacernos conforme a tu imagen. Padre, que no perdamos de vista que de ninguna manera es buscar ni la salud eterna, ni la figurita, ni tampoco la ausencia de problemas, sino que tú vayas construyendo en nosotros tu persona, tu carácter, tus principios, que vayamos nosotros consagrándonos, obteniendo tu santidad, disfrutando de ti, siendo verdaderos creyentes y discípulos que alienten a otros que no te conocen. Así es que estemos correctamente enfocados y más en esto que vamos a estudiar esta mañana. Te pedimos por los que aún siguen conectándose, mueve los corazones de las personas que están débiles, Dios, que se han pues ido enfriando, no precisamente por la temporada, sino en su corazón. Seguimos ahí intercediendo por cada familia, por cada joven, Dios. Gracias por lo que ya estás preparando en los jóvenes a través de estas últimas pláticas que han estado yendo de nuestro grupo y en general te pedimos por los jóvenes de nuestro país, de las células, de las escuelas y que podamos ser profundamente bendecidos con estos principios que a través de tu palabra hoy nos quieres dar. Guía a todo Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, fíjense que yo sí he estado poniendo en práctica nuestro tema acerca de este estudio de que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol, aquí en la tierra, tiene su hora. Con esto comenzamos con el libro de Eclesiastés, escrito por el predicador conocido como Salomón, y bueno, comenzamos como siendo descubiertos cómo el hombre tiende a vivir por cosas vanas, superficiales, intenta, eh, muy presionados por los medios, por nuestra propia naturaleza, a codiciar y a llenarnos de bienes, de seguridad externa y material. Este fue el arranque de este estudio. Hasta que llegamos al capítulo 3, en donde dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y nos encontramos en este momento en el versículo 7 del capítulo 3 del libro de Eclesiastés, que dice tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Tú dirás, como ahora se le preguntó a un joven que hemos estado nosotros siendo muy constantes en llevar a los jóvenes que quieren, obviamente, al estudio del MIGUE, que no es directamente de jóvenes, no lo era, pero nuestra oración y nuestro esfuerzo ha hecho que ya vayan muchos jóvenes. Fue tal la respuesta que ya tenemos fecha en enero, el tercer sábado de enero, a las, ahorita les confirmo, lo tengo en mi agenda, ya tenemos el primer estudio exclusivamente para jóvenes. Si han estado orando por esto, ya es una realidad, ya la presencia y el esfuerzo de muchos papás que hicimos para que, y de jóvenes que por la oración han aceptado ir al estudio, que no obstante que no es de jóvenes, ya Miguel empieza a percibir la actitud de los jóvenes y la gracia que Dios le ha dado, pues bueno, ya es una realidad. Para que vayan contemplando, invitando a sus jóvenes, a sus hijos, nietos, tercer sábado de enero. Nada más ya les confirmo la hora, que estoy ahorita confundido si es a las 10 o a las 12 o a las 11. Entre 10, 11 y 12 es una de estas horas. Y tendremos nuestro primer estudio ya de jóvenes y que ha sido extraordinaria y la respuesta de Dios y por tanto el trabajo del mismo en los corazones de los muchachos. Y nos encontramos en este tiempo de callar. Para esto utilizamos un pasaje extraordinario de un hombre que es conocido como el hombre silencioso,
llamado José, esposo de María, y vimos cómo él, ante la situación que estaba viviendo tan dramática en cuanto a estando él comprometido, ya desposados, pero no viviendo juntos aún, se encuentra con que María está embarazada. Esto es algo extremoso en donde humanamente sería imposible guardar silencio, y en esto nos encontramos estudiando esto. Y regresando al estudio de los jóvenes, se le preguntó a uno de ellos este jueves que qué le había parecido, y dijo, pues lo de siempre, ¿no? Esta fue la respuesta de uno de los jóvenes, lo de siempre. Quizá tú puedas decir, ¿y hoy qué vieron? Pues lo de siempre, ¿no? ¿Sabes por qué vemos lo de siempre siempre? Porque siempre seguimos iguales. O sea, ojalá y que fuéramos ya diferentes. Ojalá y que ya fuéramos del todo renovados y no los de siempre. Pero para mí es muy claro, para mí, en lo personal, cada vez que yo repaso y cada vez les iba a comentar que yo me encuentro en una lección de estas, lo de siempre un día se hace una realidad en mi vida. Una cosa es que un joven diga, ¿qué vieron? Lo de siempre, y otra cosa es, ¿y cómo vives? La respuesta sería, pues como siempre, mal, quejándose, rebeldes, desobedientes, sin sentido, sin saber, desconcertados, sufriendo en soledad, porque no es solamente queriendo agradar a los padres, ¿no? Ni ellos aún todavía encontrándose a sí mismos y menos a Dios. Así es que, ¿cómo se encuentran ellos? Pues como siempre, ¿verdad? Y el ver una lección aparentemente como siempre, tiene el propósito de que tú te preguntes hoy, ¿y cómo vives? O sea, ¿y qué has hecho con lo de siempre? Entonces les comentaba que al estar yo en dieta y al vivir este versículo de tiempo de callar, yo nunca le dije a Ceci que ella cuando se pondría a dieta. Quizá ustedes ubiquen a Ceci como una chica delgada, pero tiene unos antecedentes familiares que podrían ser factores de predisposición a cáncer, a diabetes y a otras cosas que a nuestra edad ya tenemos que cuidar. Así es que fui muy cuidadoso, y íbamos a cualquier lado y yo siempre encuentro, y al que quiere encuentra en cualquier lugar, en un McDonald's, en un mercado, con la familia, lo que a ti te toca comer. Así es que yo me mantuve siempre muy discreto en esto, y poco a poco aún mis hijos han ido aprendiendo a comer sano. Pero si algo puedo con mi vida y testificar delante de ella y de ellos y de ustedes, es que finalmente lo de siempre, tiempo de callar, se hizo en esta área una realidad. Tiempo, y como ahorita vamos a continuar viendo, tiempo de callar, porque un hombre que calla puede escuchar, y un hombre que escucha está en condiciones de aprender muchas cosas. ¿Ok? O sea, esto es muy importante. En este momento nos encontramos escuchando, arrancando, eh, profundizando en escuchar la palabra de Dios. Y si entonces lo convertimos a lo que estamos haciendo, la persona que calla puede escuchar a Dios, y la persona que escucha a Dios está en condiciones de aprender. Es que no es lo de siempre, sino que es qué aprendo con lo que yo escucho de Dios. En el silencio, en esta actitud de tiempo de callar de José, pudiendo haber hecho el alboroto de su vida, ya habíamos platicado el sábado antepasado que en el libro de Miqueas un hombre podía repudiar a su mujer por alguna falta, y él, no queriendo infamarla, así dice el pasaje, que no voy a ir ahorita, ya sabemos que está en Mateo y en Lucas, por el momento no voy a ir ahí, no queriendo infamarla, cayó. ¿Y por qué cayó? Bueno, porque en el silencio él aprendió
a que en el secreto, en la forma de callar, podría escuchar la voz de Dios. Esto es lo que todos los días batallamos nosotros, queriendo escuchar, Dios, guíame, Dios, ¿tú qué dices? Dios, quiero tu voluntad, ¿no? Sin embargo, en contraste, los que se quejan en aquello que él había descubierto, que era que su esposa estaba embarazada y que tenía la opción de difamarla o tenía la opción de ir a las autoridades para que los tribunales finalmente la condenaran y muriera a pedradas, él se mantiene en un silencio que era el único capaz de poderlo llevar a escuchar la voz de Dios. ¿Qué hacer? Un hombre que vive en las contrariedades que le sobrevienen, quejándose, o sea, constantemente quejándote por lo que te sucede, por tu mala suerte, los que se la pasan pregonando por todos lados sus problemas, los que están siempre disculpándose, los que constantemente se sienten urgidos a dar explicaciones de lo que hacen, no pueden escuchar la voz de Dios. No tienen o sea, es imposible. Estas son lo que se conocen como las voces extrañas que traen, ya habíamos visto hace 15 días, chillidos a nuestros oídos, a nuestro corazón, que nos hacen entrar en dos situaciones, mirando hacia el pasado, que nos llevan a la depresión, y mirando hacia el futuro, que nos llevan a una desesperación, a una angustia. ¿Por qué asafanáis? ¿Por qué se angustian, no? Así es que la persona que se clava en esto, pues no puede escuchar la voz de Dios, que es la única que, como vemos en la vida de José, trae paz. Claro, él está muy inquieto por esto, pero al mismo tiempo le está permitiendo a Dios que su palabra traiga paz a su corazón. Si insistes en lo que dice aquí, en lo que dejan de hacer, en por qué lo hacen, en de por qué no lo hicieron, los que necesitamos una explicación de la razón por la cual se dan las cosas, nunca estaremos tranquilos, nunca. Fíjense bien, los que constantemente estamos buscando una explicación del por qué son las cosas, nunca tendremos paz. ¿Por qué? Porque en esa búsqueda incansable e insaciable e implacable, es imposible escuchar a Dios. Vuelvo a repetir, el hombre que calla puede escuchar y un hombre que escucha está en condiciones de aprender, de conocer, de entender el plan de Dios. En contraste, la persona que aún en medio de las contrariedades, de las cargas, guarda su lengua, dice, tiempo de callar, deja de quejarse. ¿Y qué hace? Busca al Señor para ocuparse en aquello que Él promete que nos hará entender. Ahora sí, para que vayamos a la palabra, vamos a buscar el Salmo 32, por favor, para que sea la palabra de Dios la que cierre nuestros labios y podamos comprender con mayor profundidad por qué nos los pide Él. En el Salmo 32, capítulo 8, un hombre que calla está en condiciones de lo que vamos por parte de Dios a escuchar y una promesa que Él nos hace. Dice el Salmo 32:8 para un hombre que sabe escuchar. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. José se encuentra en una confusión tremenda en donde no sabe qué hacer, si abandonarla, si acusarla en los tribunales o repudiarla. Repudiarla, les recuerdo que era que él la rechazara y no la recibiera en su hogar por la falta que había cometido. Llevarla a los tribunales implicaba que ella fuera condenada y la ley pues era
que tendría que morir a pedradas por la falta que había cometido de adulterio. Y la otra cosa, que es la que nos impactó el sábado antepasado para los que no estuvieron o ya olvidaron, es que ¿cómo puede un ser humano que calla escuchar la voz de Dios y poder pronunciar las palabras de Jesucristo en la cruz y decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen? José está en tal silencio, en comunión con Dios, que antes de pensar mal de ella, tiene la certeza de que ella sería incapaz de cometer un acto tan infame de esa dimensión. ¿Cómo? Por Cristo. Es decir, Dios nos invita aquí a tener un corazón que siempre tiene el beneficio de la duda, que otorga el beneficio de la duda, y que tiene tal confianza en donde mi papá jamás me haría esto. Ustedes jóvenes podrían pensar lo mejor de sus padres, lo mejor, lo peor. Yo lo peor de mis amigos, de mi esposa, de la gente con la que convivo, de mis vecinos. Pero, ¿qué corazón da Dios para aquel que lo busca y que entiende el camino en que debe andar, que llega a un punto en donde cuando él está a punto de decidir dejarla, entonces el ángel se aparece. Y siempre así será. Tú y yo, ante lo que tenemos que hacer, tendremos que esperar a que la respuesta de Dios nos haga entender el camino en que debemos andar, por cuanto Él prometió que sobre nosotros fijaría nuestros ojos, sus ojos. Pero las contrariedades, el ruideros, el chillido que era, el estar solamente quejándonos por ahí, buscando quién nos las hizo, arrojando en los hombros ajenos los actos y decisiones en donde nosotros salimos libres, en donde él pudo haber dicho muchas cosas malas de María, menospreciándola, exigiéndole santidad. Fíjense que nosotros como creyentes somos bien crueles. O sea, si hay alguien a quien le exigimos un comportamiento perfecto, es a un creyente. O sea, Jesucristo fue el que mismo dijo que si no había un profeta en algún lugar, era en su propia casa. O sea, él fue tremendamente exigido por su propia familia. Así es que no hay duda de que vamos a recibir este tipo, porque también la misma palabra lo aclara, persecuciones y más desde dentro, desde nuestro propio hogar, desde mi propia esposa, mis propios hijos. Pero en lugar de yo estarme quejando y reprochando y buscando cómo culparlos, buscando una, una consolación de yo no fui, porque al final es esto, bueno, tenemos que aprender a, como lo hizo José, ahí sí lo vamos a leer. Vamos a Mateo. Es que me impacta lo que el extremo en el que él se encuentra, que seguramente muchos de nosotros lo hacemos y nos encontramos. Dice aquí que estoy en el capítulo 1 del libro de Mateo. El versículo 19 dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué no quería infamarla? ¿Por qué no quería repudiarla? Porque tenía todas las razones para hacerlo. Entonces él se encuentra en esta escena en donde está volviéndose loco materialmente, porque por un lado hay una evidencia de un acto que ha cometido su prometida, pero por el otro está el Espíritu Santo en donde le está suplicando a él que, que ella no haría tal cosa, que ella lo ama, que ella es fiel. Él tiene un testimonio. Sin embargo, nosotros somos muy exigentes con los creyentes, entre nosotros mismos, conmigo mismo como creyente.
y lo hacemos también para con los demás. Así es que un principio más de tiempo de callar es tener una actitud moderada, no prejuiciosa, porque ¿por qué José decide finalmente, dice, y pensando él en esto, versículo 20, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, dice, pensando en esto, claro que hay mil cosas que pensar, porque no son concebibles algunas de las situaciones por las que pasamos. Pero, ¿cómo es que podemos guardar de infamar, de menospreciar? Yéndose loco él en esto, lo último que veíamos es que en Isaías 30:15, vamos a leerlo, vamos a recordarlo, Isaías 30:15, ¿qué es lo que no hacemos los creyentes? Dice Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Mira, era muy duro lo que estaba viviendo él, pero el hombre que sabe callar, el hombre que sabe guardar sus labios, Dios le hará entender lo que tiene que hacer. Dice en quietud y en confianza. Aquí entraríamos a otro punto así muy delicado, muy sutil, de sí confío en ti, Dios. O sea, creo que seas capaz de resolver esto, o voy a gritar, o voy a resolver esto a mi manera. Un principio es que con lo que aprendemos de José, es un hecho que siempre es mejor guardar silencio, siempre, siempre será mejor que abrir nuestros labios y nuestra lengua que solamente lanza veneno. Siempre es mejor así. Si no has de ayudar, lo mejor será callar. ¿Qué nos hace hablar? Nos hace hablar el orgullo. ¿Por qué me enojo cuando mi hijo no es quien yo he educado, quien yo le he dado ejemplo de mi vida, quien no responde a mis expectativas? ¿Quién me hace enojar? El orgullo. No tanto de entrada el interés por que él haga lo que yo considero que es mejor. Fíjense que se interpone. ¿Y por qué podemos hablar del orgullo? Porque interviene el enojo. Una cosa es que tú hables sin orgullo para alentar, para animar, para sostener, porque eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Habla, pero no para hundirnos. Habla, pero no en un orgullo de, de que de fracaso que experimento por no haber logrado que hiciera lo que yo quería. En el fondo, esa es la actitud de frustración de los padres, el orgullo, porque habiendo yo hecho la mejor escuela, el mejor ejemplo, no fumo, no tomo, no hago, no esto y aquello y todo lo que te he enseñado, y tú mira nada más con qué me sales. Pero en cuanto tú tienes esta actitud de enojo, ya ahí es tiempo de callar, porque ya está de por medio el orgullo. Cuando se interpone el orgullo, entra también como un sinónimo del orgullo la vanidad. Mira nada más lo que ha hecho, qué trabajo has hecho, qué hijos tan preciosos. Y bueno, nosotros lo vemos, ¿no? O sea, cuando alguien logra tener hijos que sobresalen, que son más de lo que esperaban, que son ejemplares, que son, uy, no, no, no. Ahí hay algo, ahí hay vanidad.
Ahí hay mucha vanidad en esto y que repercute en nosotros, que nos lleva a no callar, sino a reprochar, a gritar, a reclamar y a hablar cosas que después son materialmente piedras lanzadas. O sea, cuando no callamos, de nuestra boca solamente van a salir piedras lanzadas que vamos a herir muchas veces, que golpearán en lugares en donde nunca sanarán. Prejuicios, palabras lanzadas a siempre a una persona. Menso, aburrido, lento, distraído, antisocial, eres tímido, ranchero. Palabras que, si ustedes y yo recordamos, fueron marcadas desde nuestra infancia, cuando o nuestros padres o nuestros hermanos o un amigo nos dijeron: tiempo de callar, porque las piedras son ofensivas y muchas veces lesionan y dejan secuelas que te dejan marcado, marcado, y por eso después la gente se cree fea, inútil, siempre pensando en qué dirán los demás, esclavos a esto, a una apariencia. Utilizamos de forma chistosa, ingeniosa, bromista, meme, apodos, etiquetas, sin entender dónde van a golpear. Y generamos ridiculizar a la persona, la humillamos, ¿no? Mira, ya todos avanzaron, mira dónde van todos, y tú no haces nada, te pareces a tu mamá, te pareces a la mía. Son palabras o piedras lanzadas humillantes, y que lo que hacen es, otra vez, manifestar nuestro orgullo, en donde yo no haría eso, en donde es una forma equivocada de soy mejor, de sobresalir por medios no bíblicos. No quería Jesucristo, nunca humilló a nadie. Dice que guardó su boca, ahorita lo vamos a leer. ¿Qué hacemos? Rebajamos a la gente. Este es otro término por el cual podemos entender por qué la necesidad de callar. Porque lejos de ayudar, rebajamos a nuestros hijos con prejuicios, los hundimos. Son palabras despectivas, son frases irónicas. La típica esta: qué irónico eres, ¿no? O sea, una ironía que no tiene un control la persona de la lengua, de los labios, de las palabras que va a decir, que no le importa en dónde va a pegar aquello que pareciera solamente un acto chistoso. No puede haber este tipo, con esto no se puede jugar. No hay ningún chiste en donde tú humilles, rebajes, hundas, etiquetes a una persona. Esto hace que entonces crezcamos con rencores. Esto hace que se generen enemistades, disputas, divisiones. No, no. Y eso es lo que vivimos cuando tú y yo decimos estas palabras, cuando alguien se arregla bonito y tú le dices que está bien chistoso su ropa, que, que el color está bien naco. Les decía, di una plática ahí a los jóvenes con términos actuales que parecen chacas. Entonces, yo era un término que había escuchado apenas, pero me sonaba a denigrante, a humillante, a expeditivo, ¿no? Que rebaja, que hunde. Y por ahí les pregunté a ellos: ¿sí saben qué es chaca? Y alguien luego dijo: sí, naco. ¿Qué hacen estas cosas?
generan disputas, divisiones. Quien, quien lo dice esto no quiere saber más de él. La verdad, cuando un padre humilla así, solamente lo que hace es alejar a su hijo. Cuando una madre humilla así a su marido, cuando el marido habla así de su esposa, solamente lo que generamos son divisiones, distanciamientos, porque es una lengua que no trae nada bueno, solamente trae humillación, trae etiquetas, trae expresiones que ridiculizan. Ay, no, ese no lo invites más. No, 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 me cae bien gordo, es bien pesado. Y quizá tú y yo seamos de estas personas. Sin embargo, José, al haberse mantenido callado, fue un hombre pacífico. No solamente ostenta esta gran virtud de haber sido un hombre silencioso, sino que un hombre pacífico, porque de entrada nunca la llamó para pedirle explicaciones, ni tampoco le hizo un pancho, ni la humilló, pudiéndole haber dicho tantas barbaridades, ¿no? Pues imagínate, estaba embarazada. ¿Qué palabras no pronunciaríamos nosotros? Zorra, voy a poner uno así, no tan prohibitivo aquí, ¿verdad? Pero lo primero que hubiera surgido de muchos de nosotros que no entendemos lo que generan las pedradas, por ahí todos entendemos esto, ¿no? Órale, qué pedradón. Bueno, hubiera sido una expresión, una, entre muchas barbaridades, zorra. ¿Qué hizo él? Se abstuvo de violencia. Cuando tú dices estas palabras, tú te violentas. O sea, convivimos con gente violenta, ¿no? Así es que él se le puede aplicar una virtud más, un hombre pacífico y no violento. En cuanto esté en vosotros, promover la paz, dice en Romanos. Y después nos lleva nuevamente al libro de Isaías, donde nos encontramos, para leer ahora, ahí adelantito estábamos. Busquen Isaías 42:2, por favor. Dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Fue lo que hizo José. Nunca llegó y le dijo, ¿qué es esto? ¿Con quién te metiste? Zorra. No, no dice, no gritará, no abrirá su boca, no alzará su voz, ni tampoco la difamará, ni la hará oír en las calles. No hables mal de nadie con tu familia, con nadie, da lepra. Tampoco compartas entre nosotros cosas que no edifican de otro creyente. Da lepra. A María le dio lepra. Dios dejó una gran lección. María, no esta María, sino María, la hermana de Moisés y de Aarón, cuando habló mal de Moisés por andar a Moisés con una cusita, una etíope, una negrita, habló mal y Dios le salió al encuentro y dio una lección impresionante del daño que hace esto. Le dio lepra. Dios le dio una lepra y se pusieron a clamar porque es muy grave esto, hablar mal de alguien. José sabía esto, daba lepra, no podía hablar mal de ella, no era quien hablara mal de ella, tenía que callarse, tenía que no alzar su voz y menos pregonarlo por otros lados e ir con su mamá, con sus familiares, con sus primos a quejarse de lo que había hecho su prometida. ¿Por qué hizo esto? Porque no fue un hombre discutidor, por eso, era un hombre pacificador. Era un hombre que buscaba a Dios y Cristo, estamos hablando aquí de lo que hizo Cristo. Estos son las profecías de Isaías de lo que Cristo cuando fuera difamado no haría. Y después lo podemos leer a él que él no maldecía, que no abrió su boca, que enmudeció sus labios. No era discutidor, no se la pasaba dando explicaciones del por qué estaba viviendo así. No era protestón, no era justo lo que estaba viviendo.
No anduvo buscando a quién exhibir, a quién decirle. Algo más que hoy nos aqueja tremendamente es ocuparse de vidas ajenas. Hoy el tema en una reunión es hablar de alguien y generalmente hablar mal, porque la envidia nos corrompe y la codicia nos hace inmediatamente pensar, se lo ha robado, ay, pero ¿cómo si es tan pesado? O sea, nunca nos gozamos con lo que Dios prospera a alguien o bendice a alguien, sino que al contrario, es un tiempo para buscarle lo malo. Tampoco tuvo tiempo de hacer estas cosas. Sabes, muchas veces con tantas cosas que tenemos que hacer y perdiendo el tiempo inmiscuidos en vidas ajenas, obviamente buscando defectos. Ustedes hoy te dijeron, estamos orando por tus rodillas. Qué padre, ¿no? Meterse en una vida para interceder por un creyente que está pasando por un tiempo difícil, enterarnos de que en su familia hay conflictos, pero interceder por él en estos términos, pero perder el tiempo para buscar los defectos de la conducta en alguien, pues no es una persona que sabe callar y menos que tiene paz. ¿Para qué hablamos de estar ocupados en la actividad de nuestros vecinos, ¿no? ¿Qué hacen? ¿A dónde van? ¿Por qué lo hacen? Morosos, cómo se estacionan, cómo dejan sus perros cochinos, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos que él calla, porque si hubiera pronunciado una palabra a María, a sus familiares o en las calles, hubieran sido palabras que hubieran vivido por mucho tiempo. Es decir, zorra, tanto a ella como a su familia o en las calles, ¿cuánto tiempo hubiera, como un monumento, vivido estas palabras en nuestras vidas? Zorra. Quizá hoy tendríamos esta impresión de ella. Pues nosotros sabemos perfectamente qué pasó, pero no sabemos por todo lo que él vivió, pero sí sabes tú, yo sí sé también lo que hablamos mal y lo que dejamos. Y muchas veces lo que permanece en las vidas de las gentes que apreciamos, por cuánto tiempo se alarga la pedrada. Hay pedradas que pasan rozando, pero hay pedradas que pegan en el ojo, voy a ponerlo así, y que te dejan tuerto. Y por largo tiempo, ¿qué te pasó? Pues alguien me lanzó una pedrada, ¿no? No solamente permanecen por ahí, sino que en los pensamientos de alguien, en el corazón de alguien, en el corazón de nuestros hijos, de nuestra esposa, de mis suegros, de mis cuñados, de mis hermanas. No calculamos ni tenemos la dimensión de las consecuencias que pueden llegar a desencadenar palabras que no debieron de haber sido dichas. Zorra. Me encanta esto, o sea, no como palabra, sino como ejemplo de lo que decimos, de lo que podemos ser capaces de agredir, ¿no? Porque podemos rebajar, pero también agredir, lastimar. Palabras que una vez salidas de nuestra boca, como una piedra que es lanzada y que sale de tu mano y golpea un ojo, ¿qué sucede? Ya no tiene regreso. El daño está hecho. Salió de nuestro control. Muchas veces sale y dices, no tenía intención de darle en el ojo, no, en buen plan, yo nada más quería ir en tu pierna, en tu bota, ¿no? Donde no hace daño, pero salen con rumbo inesperado y golpean y hacen un daño que duran años, ¿no? Hacen daño que dura años, años y que despiertan ecos que jamás te hubieras imaginado y de repente, ¿por qué ecos? Siguen retumbando, siguen viniendo esas ondas a nuestras vidas.
menosprecio a nuestros padres en lugar de aliento, quejas de los mismos, que nos hacen vibrar por mucho tiempo en un resentimiento hacia ellos. Tocan cuerdas sensibles en nuestras vidas difíciles de sanar. Híjole, tocaste la que más me dolía. Y somos finos. Tenemos gente muy cercana que tiene el acierto de tocar el botón o la cuerda más sensible de nuestras vidas. ¿Y a quién vas a culpar? ¿A la zorra o lo que tú le dijiste? Porque la consecuencia pareciera como que pues fue aquella persona que llevó a cabo la falta o el daño, pero no, muchas veces sana aquello como en este caso. No temas, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo ha sido concebido. No era ninguna zorra, pero ya había sido ofendida, ya había sido repudiada. No lo fue, ¿verdad? Pero estoy pensando en lo que muchas veces tú y yo hacemos. Hoy muchos jóvenes comparten precisamente esto, desconfianza de sus padres, menosprecio, etiquetas, desde cómo es posible que te embarazaste, cómo es posible que cambiaste de sexo, cómo es posible que te vistes así, marimacha, no eres digna de aquí, no eres digno, porque esta es la realidad, esto es lo que estamos viviendo ahorita. Nuestros hijos están siendo bombardeados impresionantemente por misiles peores que los rusos y que podríamos tú y yo causar un daño peor sin la confianza de que Dios puede cambiar, si ellos quieren, su corazón. ¿Quién eres tú para ir a hablar mal de una persona cuando tú qué sabes si se van a reconciliar y ya hablaste mal de ellos por alguien que dijo algo que no debió haber dicho? ¿Tú qué sabes que un joven que está cayendo ahorita en una falta, fumando, tomando, dudando en su identidad de género, Dios arregla su corazón, lo ubica y aquello ya pasó y tú y yo ya lo difamamos, diciendo palabras homosexual, alcohólico, o sea, drogadicto? ¿Por qué? ¿Por qué hemos estar así cuando, y si Dios hace milagro porque la oración del justo puede mucho y tú ya lo etiquetaste o tú ya materialmente lo descalificaste? Recién conocí a una persona que 4 veces ha cambiado de carrera. Si fuera por todo esto que estamos estudiando, yo ya lo hubiera etiquetado como, hasta bíblicamente, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ya lo etiqueté. Bueno, pues simplemente no se halló en esta. No era lo que quería. Y lo ayudo. Y gracias a Dios que se dio cuenta que no era lo que quería. No es lo mismo en el matrimonio. Pero tú vivir en un lugar en donde creíste que ibas a vivir a todo dar y no era lo que esperabas, puedes cambiarte. De escuela puedes cambiarte. De ropa, comprar algo que en la tienda te gustó y de repente te pones y te ves bien gorda y ni modo, déjala. Eso se puede hacer, la verdad. Pero hoy, uy, 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 estamos bombardeados de, te veo más llenito, estás más gordito, o al revés, ¿verdad? Oye, adelgazaste demasiado. Tiempo de callar. El silencio de José fue tan lleno, tan profundo, que, contrario a nosotros, hablamos demasiado. ¿Mm? Él fue un silencio lleno. Nosotros hablamos demasiado. Con el silencio de José, protege materialmente la intimidad de lo que tenía que permanecer oculto. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Pero él se mantiene confiado en Dios hasta que, pensando en esto, Dios le aclara qué había pasado.
No sabemos qué está pasando por nuestros jóvenes. No sabes qué está pasando una persona para que tú la etiquetes. ¿Por qué estás enojona? ¿Qué antecedentes familiares tiene? Si la rechaza su mamá, ¿qué conflicto tiene? ¿Cuánto ha sido influenciado en una red para que él dude de su identidad de género? No estoy protegiendo, pero me estoy preparando para poder ayudar en esto y no hundir más a una persona. Porque muchas veces, entre más le digas a alguien qué gorda está, más come. Entre más le digas a un joven qué burro es, menos estudia. Entre más le digas a un joven que qué necesidad de estar con esos compañeros, con esos amigos, más va a estar. Esto está comprobadísimo. La falta de respeto, la falta del silencio, abrir los labios solamente promueve que la persona materialmente ahora a sí misma te demuestre, ese es su pensamiento, que ella está correcto y que no le importa lo que tú estás diciendo. Te va a desafiar a tu propia opinión, pues eso es lo que tú crees y ahora, pues para que sea cierto voy a hacer así. Hay lenguas, vidas, personas dedicadas a esparcir por todos lados noticias, rumores, vidas ajenas que a nadie le importan. Ahora, eso de que a nadie le importan, hay gente que vive así, o te metes en las comedias, o estás de chismosa, o no tienes cuidado de lo que dices y preguntas aparentemente por la familia, no preocupado por su salud, sino si todavía anda en esas andadas. Esto es control de la lengua del Espíritu Santo. El hombre que controla su lengua es capaz de refrenar todo su cuerpo, dice en el libro de Santiago. La tentación del pensamiento todos lo tenemos, todos. No hay un solo hombre que no tenga la tentación de establecer una plática. Yo voy a hablar por mi esposa, en donde de entrada, de primera intención, la tentación sea hablar mal. Y fulanita sigue haciendo esto y ya no hace aquello y siempre es así, siempre. Pero en mi relación con Dios, el control del Espíritu Santo en la lengua nos hace primero, como José, quieto, estar tiempo de callar. En nuestros días, hoy en día, lo único a lo que se dedican los medios, desgraciadamente, como su única misión, o la principal al menos, es a través de las redes sociales, TikTok, Instagram, Face, es hablar de palabra, ahora por escrito, sobre cualquier cosa y sobre cualquier materia, con tal de entretenerse, cosas intrascendentes, solo para hacer ruido, para hacerse presente, para buscar aceptación. Y esto hace que un hombre, que una mujer, que un joven sea capaz de reflexionar en lo que debe decir y en lo que debe de callar. Por eso el versículo de Eclesiastés dice tiempo de callar y tiempo de hablar. José hablaba mucho con el Padre. ¿Qué está pasando, Dios? Y pensando en esto y buscando al Señor, un ángel se le presentó y le aclaró. Pero ¿con quién estaba dialogando? Igual que como Cristo, Padre, yo no quisiera pasar por esta prueba. Si es posible, quita de mí esta copa, o sea, el castigo que él merecería, lo que tendría que pagar. La imposibilidad, la negación a callarnos genera incapacidad de reflexión. Dicen José, y estas palabras que te he dicho las meditarás, las compartirás. Si tú quieres que todo te salga bien, dice, entonces meditarás en todo de día y de noche. Pero una persona llena de tantísimo chillido y ruido es incapaz de reflexionar, de meditar,
de esperar en Dios, porque la agitación que hay externa solo empeora el alma. Chécalo. O sea, en lugar de buscar a Cristo, tú te enfocas más en todo lo que sucede y empobrece el alma. Quedas peor. Y hoy muchos no tienen nada que decir ni hablar. ¿Por qué? Porque en el ruidero de sus vidas, por todo lo que se han metido, ya no tienen qué decir más que cosas que a nadie le importan, que caen gordas, o sea, que en realidad ni al caso vienen. José tenía mucho que hablar, muchísimo. Tenía todas las razones, vuelvo a repetir, de repudiarla, de infamarla y de llevarla a los tribunales. Pero él no habla, guarda dentro de sí aquello que está sucediendo para que en el silencio pudiera escuchar y buscar a Dios. Y el hombre que contempla a Cristo, ese hombre permanece en paz. Un hombre controlado por el Espíritu Santo es dueño de su alma y tiene el posesión y tiene el control del silencio. No hay de otra. No hay otra manera de salir. El ruido opaca la palabra de Dios, opaca los principios. ¿Qué tenías que decirle? ¿Qué ganaste? ¿Cómo le contaminas? ¿Por qué contaminar a otras personas? Dice que la lengua contamina la creación. Pero como estás tan lleno ya de esto, no te queda, no sale otra cosa, no brota más otra cosa que lejos de que ore la oración, la intercesión, el cargo, la compasión, brotan reproches, brota orgullo, brota la indignación de por qué me hiciste esto, María. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Yo tan santo, yo tan bueno, yo tan puro. Y las tinieblas del ruidero confunde la verdad de Dios, la opaca, y no te permite, como vimos en el versículo, saber lo que Dios quiere hacerte entender y guiarte por el camino en el que debes andar. En el silencio, José llegó a conocer el plan de Dios. Era el plan de Dios. Siempre fue así. Levántate porque quieren matar al niño. Ve a Egipto. Ese era el plan, resguardar al hijo. Y esa era la forma, llevarlo a Egipto. Ahí se resguardaría de Herodes, que era un asesino, había matado a su esposa y a sus hijos. ¿Cómo no mataría a los demás? Pero en el silencio, en la búsqueda de hazme entender cuál es su voluntad, pudo conocer el plan de Dios y pudo hacer lo que el Creador esperaba que él hiciera. ¿Para qué lo llamaron? Para cumplir un proyecto, un plan. Tenemos un plan. Y claro, hubo cualquier cantidad de situaciones espantosas. No tuvo dónde nacer, hubo persecución siendo un bebito. Y seguramente dice la Biblia que si se escribiera todo lo que Jesús vivió, no cabrían los libros en este mundo. Pasó por situaciones tremendas. Hay una razón por la cual él no habló. Miren, vamos nuevamente a Mateo 1. Déjenme ver cómo viene el tiempo, porque también tengo que orar mucho por tiempo de callar. Puras promesas, ¿verdad? Pero lo intento, ¿eh? Les voy a compartir algo bien bonito mientras buscamos aquí Mateo. Había un predicador, tipo yo, no soy yo,
conocemos muchas personas, hombres de Dios, que tienen el gran don de la predicación, la gracia de transmitir la palabra de Dios y el plan de Dios. Así es que un día, invitado a esta persona a dar un mensaje, había por ahí una serie de comentarios y de expectativas de aquello que se esperaba del mensaje. Y este hombre tenía un hijo de 10 años. Y alguien se le acercó exaltando lo orgulloso que debería de estar de su padre. Estaban al mismo tiempo recolectando una serie de preguntas que pudiera la gente tener para hacerle a aquel gran predicador. Siempre tenemos preguntas, inquietudes, dudas ahí. Y le preguntaban al niño, después de haberle preguntado a otras personas, que si él le gustaría preguntarle algo. Y dice, pues no es precisamente preguntándole, pero sí que si aquello que él predicaba lo vivía en su casa. Así es que aquella persona que estaba recolectando las preguntas, las dudas, las inquietudes, pasó el papel a aquel predicador para que contestara. Supo que era su hijo. No lo vivo todo, hijo, pero lo intento. Dice hoy el hijo y entendió y vio y comprobó que sí era un hecho, que si no vivía todo, sí siempre lo intentaba. Dice en Mateo 1, versículo 19, José su marido, como era justo. Muy bien, voy a hablar algo en el tiempo que me queda. Como era justo. ¿Quién es justo? ¿Quién podría jactarse de ser justo? Cuando María lo que había llevado a cabo no era justo. No era justo que él estuviera construyendo la casa, que él se hubiera mantenido fiel, que él estuviera tan ilusionado en lo que les esperaba, que el proyecto que todos anhelamos de matrimonio, de compartir nuestras vidas, de vivir un paraíso, no era justo lo que él estaba viviendo, pero él era justo. Insisto, no era justo lo que estaba viviendo, pero dice la Biblia, pero por cuanto él era justo, como era justo, todos entendemos como justo, por lógica, que proviene de la palabra justicia, la idea de justicia. Y la justicia o el hombre justo es el que obra con justicia. Si fuera por justicia, lo que había hecho María era injusto y él tendría que obrar con justicia, es decir, repudiándola, yéndolo a los tribunales o materialmente infamarla por ahí, por todos lados. Si no fuera así, él no sería un hombre justo, ¿verdad? Dice que era un hombre justo, pues tendría que haber obrado con justicia. Pero aquí nos encontramos que por cuanto era justo, no hizo eso. Dice aquí, dice, José su marido, como era justo, y no quería infamarla. Fíjense qué curioso, qué contraste tan tremendo. Yo me creo justo y exiges justicia de los demás y reproches a los demás. Pero la Biblia nos dice que por cuanto Dios es justo, José era justo, no obra con justicia. Si fuera justo Dios, tú y yo no mereceríamos nada de lo que tenemos. ¿Para qué la salvación? ¿Qué mereceríamos? La condenación. ¿Qué mereceríamos? La salud que nos da, la provisión que nos da, el lugar en donde quien nos enseña la Biblia
¿Cómo crees? Si fuera justo, no mereceríamos nada. Con lo que hemos hecho, ¿quién merecería algo? ¿Por qué somos tan exigentes? ¿Por qué no es justo? Pues, ¿quién crees que eres? ¿Quién creo que soy cuando digo, no es justo lo que estoy viviendo? Mira nada más qué familia, qué esposa, qué hijos, qué salud. ¿Quién merecería algo así? Pero precisamente por cuanto Él era justo y Dios es justo, no obran así, sino que la justicia de José es la justicia de Dios y la resolución que Él toma es no infamarla, no hacerle daño. Lo entiende así. Es justicia esta, ¿no? ¿Cómo era algo? Pagado por Cristo, ha sido ha sido redimido, tomado por otro, pero habrá consecuencias. Y ese hijo de Betsabé que engendró David en su adulterio, sí saben que murió, ¿verdad? O sea, finalmente el niño muere, finalmente sus hijos se enteran, su pueblo, o sea, la gente que está cercana, imagínate a quien le encarga, si es que ella es Betsabé, esposa de mi general Urias, ve por ella. ¿Tú te imaginas qué daño hizo en la persona que dice, ¿cómo? ¿Quieres que vaya por la esposa de tu general? Y aparte que callen, que no digan nada. ¿Qué pasó con Dios justo? Una vez que Él confiesa en su justicia, el menor daño posible. Yo me quedaría con esto. Una vez que callo y que es evidente que hay situaciones difíciles, buscaría a Dios para no infamar, para no repudiar, para no lanzar la pedrada, generando materialmente muerte. Pero tenía que hacer algo, José. ¿Qué? Resolver el problema. ¿En qué términos? Que generara el menor daño posible. El menor daño para ella era quedar como una mujer abandonada o en desgracia. ¿Y él cómo quedaría? Como un infeliz, como un malviviente, como un hombre, nada hombre. Son términos que hoy podríamos utilizar. ¿Cómo que te dejó este desgraciado? ¿Cómo que te dejó vestida y alborotada? Así quedaría él con tal de cubrirla a ella. Jesucristo murió con tal de que tú y yo no pagáramos. Él recibió el castigo con tal de que tú y yo no fuéramos castigados. El que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. Sí, y lo demás, el Padre lo arreglaría. Alentémonos, sigamos obrando, dice la Biblia. En cuanto estén vosotros, hagan el bien, no devuelvan mal por mal. Dios nos guiará. A veces será como en este caso, no se acostó con nadie María. Fue Dios mismo el que engendró en una obra sobrenatural por el Espíritu Santo al Hijo de Dios,
al cual le pondrás Jesús. Bueno, no era tan fácil de comprender, ya lo expliqué hace 15 días. Ah, que dijera José, ok, fue el Espíritu Santo. Ay, qué descanso, María. ¿Tantas veces que ha pasado esto? No, fue la única y es la única y será la única vez que suceda algo esto en una mujer. Todo lo demás será injusto. O sea, aquella que está embarazada por algún hombre lo fue, no por el Espíritu Santo. Es una realidad que es muy difícil esto. A veces será imposible obrar generando el menor daño posible. Pero aquí me queda muy claro y descanso en donde el daño habría. Viendo a David, el daño lo habría. En Cristo, el Padre no podía evitar el daño en su propio Hijo y grita desesperadamente, Padre, ¿por qué me has desamparado? Generó un daño, sudó sangre. Jesucristo fue el único que por causa del pecado fue separado del Padre. El creyente que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador jamás tendrá que pasar por un momento por el que Cristo pasó. Padre, ¿por qué me has desamparado? Fue desamparado del Padre porque tenía que recibir el castigo que nosotros merecíamos. Pero de ahí en fuera, ningún ser humano nacido de nuevo por Cristo será desamparado. Sería una contradicción. Él dijo, jamás te desampararé, nunca te dejaré. Pero, ¿por qué Cristo pronuncia las palabras, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento el Padre aleja de él todo su amor y su cobertura y carga sobre él la ira de nuestro pecado sobre su propio Hijo. Por eso José no grita, ¿por qué me has desamparado? No, lo está buscando. Y en su momento el Padre decide enviar a un ángel que le aclara. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció y le dijo, no temas. Siempre nos ha dicho, no temas, porque a ti nunca te dejaré, nunca te desampararé. Con esto me quedo por hoy. Esa es la calidad de un hombre justo, que lejos de buscar su propia justicia, se enfoca en reconocer quién es él para haber sido salvado. No describe quién era José para haber un día rendido su corazón a Dios y cómo reconocerse delante de él como un pecador, no merecedor de nadie y por tanto, ¿cómo lanzaría él la primer piedra hacia María? Esta sí es calidad de un hombre, por cuanto era un hombre de calidad, que aún pasando por una infamia en su contra, guardaría a María. Si queremos ser justos, hemos de estar dispuestos, sobre toda cosa, a dar a cada uno lo que le pertenece. Esa sería una definición. ¿Qué te mereces? El infierno. ¿Qué te mereces? Que no te hable. ¿Qué te mereces? Que no entres. ¿Qué te mereces? Que hoy no cenes. ¿Qué te mereces? Que hoy no me toques. Porque las mujeres hoy son justas y dicen, hoy no me toques. Y viceversa, el hombre que hace, pues hoy, como somos, dice ahí, y tú te enseñorearás de ella. Somos esos. Somos dictadores, no justos. Y aquella esposa que hace algo, el dictador, se enseñorea de ella y la castiga el doble. El hombre justo no excluye a Dios. Por cuanto buscó a Dios, un ángel se le apareció y le dio la salida. Ese es el hombre justo, no el que busca su propia justicia.
Dice que Cristo cuando él era, miren, con eso termino, en el libro de Pedro, capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, primera de Pedro 2, 23, dice así: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Salgámonos, bajémonos del trono de la condenación hacia otros. Por cuanto Cristo, igual que tú y que yo, le maldecían, padecía, lo enjuiciaron 7 veces sin razón. ¿Qué hizo? Enmudeció, cayó, guardó su boca y encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Ok? Ahí lo voy a dejar. Ahí creo que es suficiente para poder meditar. El próximo sábado continuaré aún profundizando en estos actos de justicia, en donde, adelanto, el apóstol Pablo reprende y dice: ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Así vamos a arrancar. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Si tú eras igual, José, o sea, tú también merecías morir a pedradas. Ahí voy, aquí me quedo, para continuar con eso. Mi tecito, con antes era café. Muy bien. ¿Algo que compartir, que comentar? No. Cuando digo tiempo de callar, no es para que se callen, ¿eh? También dice adelantito tiempo de hablar. Pero no, ¿verdad? Nos deja sin palabras. Es muy clara la Biblia. Nos deja así el camino bien claro que tenemos que seguir. Nos enfrenta. No te avergüences. Solo ve y dile: perdóname, Padre. Andaba pero bastante desviado. Y a la luz de lo que hizo este hombre, creo que no tenemos ninguno ni cara para hablar, ¿no? Ni de dónde. ¿Ok? Muy Gus, bien. Mande. nada más preguntarte, ¿cuándo va a ser nuestro mensaje navideño? El Para ver si... 17, sábado 17. Ah, ok. Y qué bueno que me dices, déjame mandarles la invitación. Me voy a mover aquí un poquito. Voy a quitar la cámara porque voy a enviarles la invitación para los que quieran. Estamos llevando a nuestros jóvenes a la prédica con Miguel y él tiene un mensaje presencial navideño. Voy a enviar la invitación. Aquí cómo se manda bueno, sorry, no sé cómo mandarlo aquí directamente a esto, pero sí sé mandarlo al de G316, así es que ahí les va. No sé cómo se presenta aquí en el Zoom esta invitación o esta imagen. Este, son 2 fechas y les acabo de mandar la primera y ahí les va la segunda. Para los que gusten, tener a algún conocido, algún familiar, invitarlo de manera presencial a un mensaje navideño, Miguel dará 2. Uno, el jueves 8 de diciembre a las 7:30 de la noche y el domingo 11 de diciembre a las 11 de la mañana. Serán los mensajes presenciales que de alguna manera Miguel, como nuestro guía ahí de pastores,
y de donde formamos parte como célula, dará. Ahí están ya las fechas y nosotros tendremos nuestro mensaje navideño vía Zoom el sábado 17 de diciembre. ¿Ok? Así será. No sé si tengan alguna duda de esto, No, Gus, gracias. ¿no? Muy bien. Y bueno, gracias a Dios porque todo el año tenemos mensajes de salvación, de principios, de enseñanzas, no como este joven que siempre es lo mismo. Estos mensajes navideños son, pues, hay un mayor índice de suicidios, de depresión, de divorcios. 70% de los matrimonios en Inglaterra están divorciados, en el Reino Unido, el 50% en los Estados Unidos. Y pues nosotros, ustedes y yo, nos vamos enterando de que recién fulano y sutano y perengano se acaban de divorciar, ¿no? Ceci le acaba de testificar a una amiga en el club que se veía tan contenta, le ganó su hijo en una final a mi hijo en un torneo de tenis y después se fueron a comer. Y bueno, una cosa es el partido, pero se fueron a comer. Y ahí comiendo, a solas, ahí en secreto, esta chica le compartía a Ceci que pues estaba en un encuentro de emociones, por un lado contenta por el triunfo de su hijo, pero por el otro en un divorcio tenía una semana, 15 días, ¿no? Y bueno, tuvo la oportunidad de compartirle, obviamente la tenemos en mira para invitarla ahí presencial ahí conmigo, pero así está la cosa. O sea, cercanísimos nos encontramos a personas así. Entonces, ¿qué pasa con la Navidad? Pues trae nostalgia, trae luces, trae motivos y nos abre la puerta en el propósito por el cual Dios envió a su Hijo a hacerse hombre y nacer y morir por nosotros. En esta ocasión festejamos el nacimiento, la venida y por tanto la razón por la cual Dios en su amor envió a su Hijo a la tierra. Entonces son los mensajes que daremos y el cual también yo estoy preparando para predicar. Digo, ya voy aquí, si se fijan, pues estoy hablando de José, yo ya estoy en Navidad desde hace rato, pero desde hace rato, y continuaré con esto. ¿Y por qué? Pues porque ya estamos en este tiempo y sería absurdo que me salga de la vida de esta familia, ¿no? Y del propósito de Dios a través de haber utilizado a este hombre y haber cumplido con su obra de llevar hasta el Mesías a la cruz. Bueno, ¿algo más que quieran compartir? Gus, yo, Mande. Sí, habla, es Magda. Mm, Ahorita con lo que tú estás mencionando, yo creo que es algo que a mí me ha mantenido de rodillas por años y años. Mi marido no es creyente. Últimamente ya me deja que haga muchas cosas, pero al principio pues no me dejaba. Pero sí, para él dice que las palabras te afectan si tú quieres. Pero yo he visto en el transcurso de mis años, tengo 34 años con él, y cómo he visto con mis hijos que siempre les había dicho y les decía, pues sirve de algo, ¿no? Sirve de algo, no seas inútil. sí, Es, ahora que, y yo siempre diciéndole, oh, ya no le digas así. Y luego sí, ahora dice, ahora a lo mejor ha cambiado las palabras, pero ellos ya son adultos. Y dice, hacen algo, alguna situación que no, que se les caiga o que, y luego dice, "Ah, ah, ah". Y a mí sí, eso siempre me ha dolido, pues, pero han sido años de, sí, y digo que sí, si estoy aquí, de verdad es porque Dios es muy grande, pero ganas de correr no me faltan, ¿eh? Nomás claro. porque creo que las rodillas están ya con calle,
ya con Sí, callo, de veras, pero es sí, muy duro, es muy duro, porque que te le estén diciendo a tu hijo, eh, ¿sirve de algo? O sea, por favor, ¿cuándo vas a hacer algo bien? Confía en sí, cuando me escuches vas a ser grande. Cuando, o sea, sí. esas son cosas que te marcan, Gus, y son piedras que Que no dejan marca, pues. O sea, que sí, hieren, que matan, ¿no? en Textualmente definitiva, algunas matan, dice la Biblia, sí. luego uno Destruyen. no comparte porque dices: "Ay, no, ¿cómo no? No, yo no voy a hablar mal de él porque esto me ha mantenido de rodillas". Y gracias a Dios Claro, porque aquí, pero sí duelen sí, mucho las cosas, sí, mucho. sí. Ahora, por eso el propósito de primero nosotros como creyentes guardarnos. O sea, hoy la enseñanza es, ¿qué hizo José? Se guardó de no lastimar a María. Pero también la Biblia nos equipa para, como con Cristo, dice aquí que fue maldecido. Ahorita sí terminamos con Primera de Pedro. Dice maldecido. Somos maldecidos, o sea, nos dicen cosas malas, ¿no? O sea, todos somos maldecidos. Todos somos ofendidos por nuestros propios padres desde el principio, o sea, desde la niñez. Y después se encargan los maestros, los amigos, los hermanos. Pero una vez que nosotros nos convertimos, o como en mi caso, tengo la oportunidad de darles herramientas a mis hijos que aún todavía no toman una decisión sólida para hacer de Cristo su Señor, a diferencia de nosotros que podemos acudir a Él y que nos limpie, nos sane de los pedradones que nos han puesto. Eh, este es precisamente el trabajo de poder nosotros ser luz. Tú puedes alentar a tus hijos a cómo su papá no conoce al Señor, cómo Cristo encomendaba al que juzga justamente cuando él era maldecido, y cómo Dios nos limpia y nos sana ante los pedradones. Y yo también fui fuertemente menospreciado por mi padre, pero Dios me limpió de tal forma que después me ocupé en sus aciertos y en sus virtudes. Y hoy aún cuando tengo la tentación o a alguien de hablar mal de mi papá, Dios me guarda, o sea, y me enfoco en aquello que Él hizo y a veces me arrepiento muchísimo y quisiera tenerlo aquí para pedirle disculpas, para tener otro comportamiento sobre Él, ¿no? Pero Dios nos cambia. Entonces, aquí dos cosas. Una, orar porque nuestros hijos se conviertan, nuestros familiares o aquellos que están padeciendo esto y podamos tener todos la actitud de José y de Jesús, que fueron materialmente ofendidos durísimamente, pero Dios guardó sus corazones de manera sobrenatural. Y la otra es que mientras no se convierten, yo sigo instruyendo a mis hijos a cómo protegerse. Mira, ahorita mi hijo se fue a un partido muy importante de tenis para él y entonces yo lo preparaba y le decía, sobre todas las cosas, no te maldigas cuando cometas un error. Ya no iba a estar yo ya no iba a ser el que le iba a decir, menso, tonto, fallaste. No, no, yo estoy aquí compartiendo y mi esposa menos haría esto. Pero a veces es uno mismo el que se lo dice. ¿Por qué? Pues porque hay una expectativa personal y de los demás de no fallar. Entonces le decía, de en base a la Biblia, pero que se lo transcribo, le digo, ten cuidado de pensar más de lo que debes de pensar de ti. Piensa en el término correcto y justo, de tal forma que cuando falles no te maldigas. Ten cuidado de ti. Entonces, ¿qué ha pasado? Que Dios nos usa y va sembrando, su palabra no vuelve vacía. Así es que tenemos, gracias a Dios, a esta lámpara a la cual podemos estar atentos, porque así dice, o sea, en medio de todo este caos, dice aquí que hacemos bien en estar atentos, dice así, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto es lo que hacemos.
Permitir que Dios alumbre nuestras vidas, intercedemos por otros. Los mensajes son para que se conviertan y salgan de las tinieblas, de, de las tinieblas en donde el diablo los tiene bajo un lazo a voluntad de él. Y, y esto es en lo que descansamos y que nos da la esperanza y la confianza de no desmayar, ¿no? O sea, esto es lo que tanto Cristo, estos hombres más corrientes que comunes como José, igual que tú y que yo, vivieron y fueron victoriosos. O sea, y nos dan la esperanza tanto en nuestras propias vidas como en la que Dios hará en la vida del mundo. Voy a hablar por él, incluyendo mis hijos, la gente que quiero y con la que convivo, ¿verdad? Pero mientras Dios nos equipa. Y se me hace un muy buen tema para después tocar qué hacer cuando ya nos lanzaron el pedradón, ¿no? Se me hace muy buen tema, lo voy a considerar, Magda. ¿Ok? Muy bueno. Ahorita nos toca a nosotros ocupémonos nosotros en callar mientras y después vamos a ver, porque también aquí está en su palabra ampliamente, cómo es que Cristo cuando le maldecían no respondía. Dice aquí que rápidamente, dice que encomendaba la causa al que juzga justamente, pero ¿cómo llevar a cabo esto, no? O sea, está embarazada, no estudia, no paga, no compra, no trabaja. O sea, es un grosero, no agradece, deja todo tirado, porque es así con estos, yo no sé ustedes, pero yo así convivo, ¿no? Le pido que lave el coche y no lo lava. Le dije que barriera y me dijo que sí, se fue y no hizo nada. O sea, así, esta es mi vida. O sea, ¿y cómo le hago para no condenarlos, no? Bueno, vamos a ver eso. ¿Cómo llenarnos de Cristo para poder vivir conforme a su imagen y vivir llenos de sus frutos? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, muchísimas gracias por este precioso tiempo tan edificante, tan pues que nos descubre, que nos lleva a suplicarte y ahora sí a cerrar nuestros labios para escuchar tu voz y poder seguir aquello que tú has planeado para nuestras vidas. Nada salió del control de Dios que tú permitiste en la vida de José. Y de la misma forma, lo que estamos padeciendo nosotros, nada sale de tu plan, Dios. El propósito es que te busquemos y podamos cumplir para aquello a lo que nos has llamado y tener cada día más de ti. Eso sí nos queda claro. No tenemos claro la razón por la cual situaciones como estas que vivió José, tú permitiste, pero definitivamente su corazón debió haber sido transformado en cuanto tú te presentaste delante de él y le dijiste, no temas, nunca te dejaré. E igual sucede con nosotros, Dios, qué esperanza, qué seguridad, qué convicción de que esto que estamos viviendo, tú ya has provisto la salida. Ve preparando este tiempo, ábrenos puertas. Te pedimos por los dos mensajes que compartirá Migue ahora el 8, jueves 8 y domingo 11 de manera presencial, por el que tendremos nosotros de manera virtual y porque pues todos estos convivios que habrá, pues podamos poner en práctica todo lo que este año nos has enseñado. Gracias porque estamos a punto de cerrar, Dios, a punto de terminar un año más de vida, de estudios, de gracia que has derramado en nuestras vidas y queremos que seas tú el que le ponga propiamente el sello de consumado, de hecho, de bendición, que seas tú el que nos aliente. Gracias por este tiempo, por cada uno de nosotros, por cómo nos has conservado fieles a ti y porque hoy es la oportunidad para darte la gloria y darte todo el crédito de que lo que hoy somos no es por nosotros, de la misma forma que lo fue José, no actuó por su propia justicia, sino por lo que tú producías en él. Hazlo en nosotros y te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien.
Me comenta Ceci que también algo que se me pasaba, a veces no puedo con todo, sorry, pero hoy a las 4 de la tarde, ahí en Nicolás San Juan, 1532, es la posada para los jóvenes. Miguel, habiendo visto la respuesta, hoy a todos los que quieran llevar a sus chavos jóvenes, se llevará a cabo la posada. Nosotros no podremos ir, ya teníamos un concierto, nos vamos a, bueno, ellos se van, yo no, yo tengo mi convivio con mis discípulos aquí en mi casa. En breve también hablaré de la hospitalidad, que es un tema que menciona muchas veces la Biblia. Y hoy yo tengo aquí como anfitrión a mis discípulos, que tendremos nuestra comida de fin de año, por lo cual no podremos asistir, bueno, yo, a la posada de jóvenes, y mis hijos se van al concierto que ya habíamos sacado el boleto del auditorio navideño de la Orquesta de Minería de Villancicos. Pero para los que quieran, hoy a las 4, abierto al público, está la posada para los jóvenes que con mucho cariño han preparado el staff de Migue para alentar a los chavos a que precisamente pues tengan esta oportunidad de relacionarse con Jesús de manera personal. ¿Sale? Muy bien. Pues un gusto, como siempre. Gracias por sus oraciones. Son bien correspondidos. Lo hago con mucho cariño y por aquí nos seguimos saludando y viendo. Muy bien. Muchas gracias, Gus. Así es que Dios los Saludos. bendiga. Cuídense. Saludos a todos. Nos vemos. Saludos a todos. Gracias. Quisiera a todos ahí saludarlos. Tengo por ahí ya una propuesta de un lugar donde podríamos vernos. Se concluirá ya a partir de enero, pero por ahí andamos ya en negociaciones. ¿Sale? Ayúdenme a orar por esto. Y cuídense porque el COVID regresó. Tenemos muchas gentes enfermas otra vez. Entonces, cuídense. Es una realidad esto. Nos vemos entonces el próximo sábado y algunos que puedan, hoy en la tarde y otros el jueves. ¿Sale? Bueno, Dios los bendiga. Hasta luego. Igualmente, gracias. Buenas tardes. Bye, bye.